Bienvenidos miembros de la Nación 3D. En este video vamos a hablar sobre el PETG. El PETG es de los copolímeros más utilizados y más conocidos en impresión 3D. Está compuesto de PET y glicol, lo cual le da su resistencia y transparencia. Es además utilizado en otras industrias para, por ejemplo, envases de gaseosa, de agua, además de muchas otras aplicaciones. El PETG es un material muy fácil de utilizar, con una muy buena adherencia de capas, con una muy buena resistencia mecánica, con además una muy buena resistencia térmica, ya que se empieza a aflojar recién a los 88 grados. Podemos llegar a formar piezas que sean herméticas, es además translúcido, es reciclable y no tóxico. El PETG va a resultar muy útil si tienen que conformar piezas mecánicas, no piezas resistentes al desgaste, como para lo que serviría POM, por ejemplo, o PLA, sino más bien piezas mecánicas que tengan que resistir o impacto o esfuerzos. Por eso se usa mucho, por ejemplo, en piezas de impresoras. Por ejemplo, con 100 grados de carga a 67 grados es cuando se empieza a aflojar el PETG, lo que da increíblemente más que el PLA o algunos otros plásticos, sin perder en facilidad de impresión, lo que resulta muy útil si tenemos máquinas de una gama baja, como por ejemplo la que tenemos acá en la mesa ahora, ya que podemos imprimir piezas con muy buena resistencia que pueden ser útiles, tanto sea para cualquier aplicación en particular, como por ejemplo piezas de máquinas, ¿sí? Otras impresoras o lo que sea, y pueden imprimirse en máquinas de las gamas más bajas, sin tener que ir a comprar máquinas de gamas un poco más altas. El PETG se adhiere muy bien a cualquier tipo de superficie, sea cinta de pintor, aluminio, robi, vidrio, planchas de plástico, PEI, lo que sea que tengamos, el PETG se comporta lo suficientemente bien como para poder imprimirlo sin mayores problemas. Lo único que necesitamos es tener ciertos recaudos en algunos puntos muy específicos. Por ejemplo, la temperatura del nozzle, la temperatura de la cama, el uso o no uso del fan de capa. Estas cosas pueden llegar a ser determinantes para el resultado final. Este material se extruye a aproximadamente 220 grados, con la cama aproximadamente 80 grados, depende mucho de la máquina. El fan de capa se divide en dos vertientes, depende de si vos querés que sea algo estético, vas a poner el fan de capa por lo menos al 50%. Si vos querés algo con buena adherencia de capas y resistencia mecánica, no vas a usar fan de capa. La retracción en el PETG es un poco más larga y un poco más rápida, pero una vez de que encuentren el seteo justo, se van a dar cuenta de que logran piezas excelentes. El PETG, en comparación a, por ejemplo, el ABS o el PLA, plásticos muy utilizados en los principios de la impresión 3D, reúne lo mejor de los dos mundos. El ABS tiene muy buena resistencia mecánica y muy buena resistencia térmica, pero resulta muy difícil de imprimir. El PLA, por el otro lado, no tiene tanta resistencia mecánica como el PETG o el ABS, ni tampoco tanta resistencia térmica como ya es sabido, pero eso lo compensa con su facilidad para imprimir. Por eso, el PETG es una muy buena opción para obtener lo mejor de los dos mundos, ya que es fácil de imprimir y resistente.